Hola a todos, mi nombre es Javier Ramírez y hoy les presentaré los resultados que obtuve en el taller de análisis para la interpretación de música contemporánea. Para este taller decidí analizar la pieza Rain Tree Sketch del compositor japonés Toru Takemitsu. Esta es una pieza para piano solo compuesta en el año 1982. Al toparme con la pieza por primera vez, lo primero que me llama la atención es el título, que podría traducirse como Bosquejo del árbol de lluvia. Este título me dio la sensación a priori de que la obra podría tratar algún tipo de descripción, quizás sobre alguna emoción en particular, quizás sobre alguna escena de la vida del compositor, quizás sobre algún poema, alguna obra literaria, en fin, diversas opciones llegaron a mi mente. Todas estas ideas desembocaron en preguntas sobre el porqué del título. Pensé que sería interesante echarle un poco de cabeza a esto antes de entrar en materia con la partitura en sí. Y es que, claro, a priori me llegó a la cabeza la imagen de un árbol, quizás con gotas de lluvia, o sencillamente un árbol que en lugar de hojas tiene gotas, gotas que caen perpetuamente y se escurren por su tronco. En fin, muchas imágenes se me ocurrieron y pensé que quizás podría haber un símbolo detrás de todo esto que representara algo profundo para el compositor. Quizás sin necesidad de ir mucho más allá, el solo hecho de pensar en esta imagen del árbol con gotas cayendo constantemente mm, podría servir como una referencia mm, a la hora de tocar la obra. Posteriormente pasé a leer las anotaciones respecto a la obra. Mm, Ya pues aquí se me presentaron algunos puntos importantes como una idea general del rango dinámico empleado en la obra. Eh, También algunos apuntes sobre símbolos que tendría que tener muy en cuenta a la hora de interpretar la misma, a la hora de leer la partitura más bien. Por ejemplo, me pareció muy curioso muy curiosa la manera en que usa las fermatas. Digamos, es un poco diferente a lo que habría visto yo en otros compositores también contemporáneos. Pero bueno, sería un asunto simplemente al que tendría que tenerle mucho cuidado. Eh, Otro elemento importante fue la pedalización, sobre la cual por desgracia no pude profundizar mucho a la hora de intentar interpretar la obra, puesto que no pude tener a mi disposición un piano que tuviera más que un solo pedal. En mi caso, lo que empleé para interpretar la obra fue un teclado digital, que es lo que tenía a la mano, eh, con el pedal de sustain, eh, el cual está indicado aquí como una R. Los otros pedales, por desgracia, no contaba con ellos, así que por ahora tuve que ignorarlos. No obstante, está claro, por las mismas anotaciones, que jugarían un rol decisivo en el color de, de la pieza. Ya al abordar la partitura, lo primero que me llamó la atención fue que al principio del primer sistema no había escrita una métrica, al menos dentro de lo que tradicionalmente uno estaría acostumbrado a ver. Esto me generó varias preguntas. En principio, lo primero que pensé fue, bueno, debo las acentuaciones en el fraseo, debo interpretarlas a partir de los mismos acentos que Takemitsu escribió minuciosamente en cada frase. No obstante,
eh, no podía ignorar el hecho de que a lo largo de cada sistema había una división de como por casillas, que algo que me daba a entender que sí había una noción de compás que debía tener en cuenta. Y si bien la distribución entre todos los compases no era la misma, por ejemplo, en el primero podríamos asumir que hay un 6/16, en el siguiente un 5/16 y así, pues bueno, simplemente podría entender que Takemitsu pudo haber escrito esto de esta manera, quizás para corresponder a una mayor libertad eh, rítmica, eh, y quizás de hecho el escribirlo de esta manera podría dejarle esta idea más clara al mismo intérprete. Ya me he encontrado con partituras con esta característica de escritura, pero nunca como intérprete. A la hora de asumir esto como un problema para la interpretación, las cosas claramente se me pusieron un poco patas arriba y muchas dudas me saltaron. En una de las sesiones del taller eh, tuve la fortuna pues de que un compañero pues me dio a entender que claramente tenía quizás algunas ideas un poco erradas y quizás más bien podría precisamente concentrarme en buscar las posibilidades que me hicieran poder interpretar cada uno de estos compases de la manera mm, en que la partitura misma me lo estaba indicando, en lugar de divagar al respecto. En ese caso, al ver esta agrupación, pues sencillamente interpretaría esto como una agrupación de tres. Al siguiente compás está una agrupación de dos y después una agrupación de tres, lo cual claramente ya me daría una idea, un indicio de fraseo. Eh, aquí, no había mencionado, pero al principio de la partitura podemos ver una indicación de pulso que corresponde a una negra con puntillo, algo que pues claramente no siempre va a ser estar presente, pues en ocasiones, como ya mencioné, va a haber agrupaciones de dos, etcétera, o incluso de cuatro, como parece haber acá, pero bueno, entendí que sencillamente lo que el compositor podría haber tratado de hacer era dar una noción eh, más bien general de cómo podría yo interpretar el ritmo, eh, el tempo, perdón, el tempo en esta sección. Bueno, otro plano que que manejé posteriormente fue el dinámico. Eh, Me pareció muy interesante la manera en que Takemitsu estaba manejando las dinámicas. Mm, De por sí no es un rango dinámico muy complejo el que esté manejando. A lo largo de la obra casi todo el tiempo está manejando una dinámica suave, de piano a pianísimo, por mucho un mesoforte, y solamente en mitad de la obra maneja forte y fortísimo, en un contraste claro con el pianísimo. No obstante, esto sujetándose quizás a la idea que me daba el título, lo asumí como precisamente su manera de describir este evento de las gotas que caen. Quizás cuando la dinámica está más suave es cuando las gotas están quietas. Los acentos de pronto implican el movimiento de las mismas y las dinámicas fuertes implican momentos en los que las gotas empiezan a caer en mayor medida. Puede parecer una idea muy superficial, pero pensé que quizás era una imagen que a la hora de interpretar me podría servir mucho para poder interiorizar mejor todo este manejo dinámico que él tiene en la pieza. Porque eso sí, Takemitsu me di cuenta en su momento, fue bastante minucioso en su manera de disponer los acentos. Po- Vine a entender otro
elemento importante de estos acentos al manejar otro plano, que es el plano ya más, por así decirlo, melódico. El contorno, pues, los contornos que está manejando a lo largo de la obra. Bueno, por ejemplo, lo que me llamó más la atención en primer lugar fue la presencia de esta especie de melodía en el primer compás que tenemos en la voz superior. Este contorno, que es como un ascenso y un descenso, eh, es algo que me di cuenta que estaba muy presente en toda la obra. Eh, es más, en muchos momentos vemos que las mismas notas que maneja en el contorno superior de este primer compás, las maneja, pues, bueno, se hacen presentes en otros momentos de la obra, ¿no? Por ejemplo, aquí los tenemos. Esto me dio a entender que sí había una idea, o sea, que Takemitsu estaba manejando algo que podrían asumir como un motivo melódico principal, que estaba, digamos, presente todo el tiempo. ¿Qué podría implicar esto para la interpretación? Bueno, quizás que cuando este motivo apareciera, mm, yo tendría que tratar de resaltarlo de alguna manera. Eh, de hecho, en el segundo compás vemos cómo Takemitsu acentúa las notas que corresponden a este motivo. Lo mismo en el cuarto compás. Y en el quinto, en el caso de, bueno, en el primero y en el quinto de la mano derecha, podemos ver que, bueno, se presenta lo mismo. En cuanto al tercer compás, en el que tenemos el mismo contorno en la mano derecha, en las voces superiores, pues no hay ninguna acentuación escrita, pero pensé que quizás ya era algo que se podía dar por sentado. Bueno, esto lo manejé en cada momento en el que vi un contorno similar, puesto que pensé que si bien las notas no podrían no ser las mismas, eh, la noción que podría estar manejando era la de una presencia de este motivo que quizás debería resaltarse. Bueno, la pedalización, como ya mencioné, tuve que limitarla al pedal derecho, el pedal de sustain, también conocido como sustain, pues, eh, porque pues carecía de los otros dos pedales que pide Takemitsu para la interpretación de la obra. No obstante, pues ya en ese punto pues hay muchos pues elementos importantes que se pueden presenciar con la misma disposición del manejo de este pedal. Y es que, claro, lo que es evidente que lo que Takemitsu parece querer es, es esta acumulación de masas, ¿no? Porque, bueno, algo que ya corresponde a otro plano que vendría siendo como el armónico, por así decirlo, eh, pues que es evidente es que al haber un acorde, Takemitsu no repite notas, no repite, por ejemplo, dos veces el mismo la natural en el mismo acorde. De pronto en el siguiente hay un la, pero en ese acorde en específico no. Eh, Cada acorde, digamos, implica una serie de alturas distintas sonando simultáneamente. Y en un compás pueden estar perfectamente las 12 alturas, lo cual implica claramente una acumulación de, de armónicos muy interesante que, que con el manejo del pedal claramente vendrían a enriquecer el, digamos, todo el fondo, bueno, el color que vendría manejándose a lo largo de la pieza. Otro elemento importante en el plano rítmico me pareció, fue el hecho de que casi no había vacíos dentro de las mismas frases. No obstante, al finalizarlas,
habían pausas, por lo general habían pausas en las cuales la misma pedalización implicaba como el desvanecimiento de toda esta masa sonora que se venía acumulando con, con esta gama tan amplia de alturas que se manejaban. Definitivamente el abordaje de este tipo de repertorio deja muchas preguntas. No todas estas preguntas se pueden responder en el momento, pero me pareció personalmente una experiencia de lo más interesante. En muchos casos fue como si estuviera jugando al detective, como si estuviera tratando de resolver acertijos, puzzles. Fue muy interesante, la verdad. Eh, Sé que mi montaje de la obra realmente no fue muy lejos, pero personalmente me siento bastante eh, contento con lo que pude, las herramientas que pude aprender y que de alguna forma pude aplicar al análisis de esta obra. Mm, la verdad, quedo con ganas de poder realizar el montaje completo y, y bueno, profundizar cada vez más en estas herramientas de análisis tan útiles para el intérprete.